buenas tardes, sean todos bienvenidos al webinar Uso de fibras en el concreto, alcances y buenas prácticas. Mi nombre es Lady Serpa, yo soy coordinadora de contenidos y comunidades de Cemento Ultracem y hoy los voy a estar acompañando como su moderadora. Este webinar se realiza en alianza con Topsemen S.A. a través de Campus Ultra, el programa de gestión de conocimiento de Cemento Ultracem, con el que buscamos generar valor e impulsar la productividad y competitividad de quienes acceden a estas capacitaciones. Por esta razón, hoy nos acompaña el ingeniero químico Juan Carlos Acero, quien será el panelista encargado de dirigir este webinar. Se los voy a presentar, ahí lo pueden ver en pantalla. Juan Carlos es magíster en administración y cuenta con 25 años de experiencia en el soporte y venta de productos químicos para la construcción. Actualmente es director comercial de pisos de concreto y product manager de fibras sintéticas para el concreto en la compañía Topsemen S.A. y también es conferencista en diferentes foros a nivel nacional e internacional. Bueno, les voy a ir explicando brevemente cómo es la dinámica de este webinar. Luego de la conferencia que nos va a dar el ingeniero Juan Carlos Acero, vamos a tener un espacio para responder todas sus dudas e inquietudes. Pueden irlas enviando o dejándolas aquí en el chat interno de este webinar. Algunos nos enviaron sus preguntas al correo campus.ultra@ultracem.co. También pueden enviarlas por ese medio para al final darle respuestas. Queremos decirles que con los datos suministrados al momento de hacer el registro de este webinar, vamos a enviarles una certificación de asistencia virtual para que ustedes puedan quedarse con esa certificación y puedan agregarla a sus hojas de vida. Bueno, y al finalizar también vamos a enviarles al chat una breve encuesta para conocer cómo les pareció el contenido de este webinar, porque nos parece muy importante conocer la retroalimentación que vamos a tener con sus respuestas. Bueno, y no siendo más, vamos a dar inicio a este webinar, Uso de fibras en el concreto, alcances y buenas prácticas, realizado en alianza con Topsemen. Ahora sí, ingeniero, adelante y bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias a Ultracem por su invitación y a todas las personas que nos acompañan. Lady, ¿me puedes confirmar si ya están viendo mi pantalla? Claro que sí. Ok, pues de nuevo, gracias a todos por su asistencia. La idea es que tengamos muchas preguntas al final, sobre todo atendiendo inquietudes prácticas. Vamos a estar focalizados en hablar de microfibras sintéticas y de macrofibras sintéticas, sobre sus usos y algunas de las ventajas, que es lo que vamos a ver puro al final. En esencia, para hablar de fibras, pues hay que recordar los mecanismos de agrietamiento del concreto. En esencia, hay muchas razones por las que el concreto se agrieta, pero si las pudiéramos resumir, esas estarían focalizadas en la retracción plástica, en la retracción por secado, en los cambios de dilatación por temas térmicos, en las cargas estáticas y dinámicas, e incluso en algunos problemas de corrosión que se presentan dentro del concreto, como la reacción al sílice agregado o algo así adicional. En términos generales, para todos los que estamos aquí en el gremio del concreto, como constructores, contratistas, proveedores de concreto, proveedores de cemento, proveedores de aditivos, diseñadores, pues el tema número uno en el concreto es el agrietamiento por diferentes situaciones. Y allí entonces tenemos que recordar que pues el concreto tiene dos estados, que todos conocemos perfectamente, todos los que estamos metidos en este tema, y es el estado fresco y el estado endurecido. Pero el mecanismo de agrietamiento en el estado fresco y en el estado endurecido es diferente. Así es que en el estado fresco lo más probable es que nos aparezcan las grietas por retracción plástica, en las que sencillamente pasan cosas. El concreto está aún en estado fresco, se extiende, normalmente si se va a fundir una placa o algún elemento, el área expuesta al ambiente se aumenta, y entonces tengo pérdida de agua por evaporación de agua. ¿Qué pasa? El concreto se está calentando, está endureciendo, el agua se va del concreto
y se generan allí esfuerzos de tensión porque el concreto quiere ocupar el espacio que antes tenía, que antes ocupaba esa agua. Y ya no puede porque se está endureciendo y además hay condiciones que facilitan la evaporación, como los deltas de temperatura, las diferenciales de humedad, las condiciones de sol. Y esos esfuerzos se traducen normalmente en fisuración del concreto y al final termino con el concreto agrietado. Eso normalmente pasa en las primeras 6 horas. Creo que la mayoría lo hemos vivido en diferentes circunstancias y de diferentes puntos de vista, pero siempre estamos expuestos al tema de la retracción plástica. También se puede dar el tema de retracción por secado temprano. Normalmente el concreto recién se ha fundido y de pronto tengo algún cambio de humedad, sí, dejo de curar muy pronto, retiro una manta de curado o alguna cosa por el estilo, cambian esas condiciones y hay una pérdida súbita de humedad que se refleja en la pasta de cemento y al final de nuevo tengo esfuerzos de tensión, fisuración del concreto y el concreto me termina agrietado. De manera que muy seguramente nos vamos a encontrar situaciones como las que estoy presentando en la pantalla. Es decir, fisuración por retracción plástica, fisuración por secado. Esta se presenta pues después de las primeras 24 horas. Allí entonces quiero evitar cosas. Perdónenme un segundo que aquí algo pasó y esto no está corriendo como yo querría. Ok, no querríamos este tipo de situación que se da con muchísima frecuencia en el momento mismo en que se hizo la fundida, es decir, en esas primeras 6 horas se presentó esta microfisuración. Pero ¿qué sucede? Normalmente el fragor de la obra, el mugre, el reguero de polvo, todo lo que se está presentando allí, se impide que lo notemos solamente hasta cuando se limpia la superficie y eso casi siempre pasa perfectamente 1 o 2 meses después. Y obviamente se hace muy notoria en otras circunstancias y ninguno queremos una cosa como esta. Esto es un problema típico de retracción por diferentes circunstancias que seguramente lo podríamos evitar si hubiésemos considerado el uso de microfibras. Aquí ya nos empezamos a introducir en nuestro tema. Las microfibras como tal son filamentos discontinuos muy finos. Muy finos es que me refiero a que tenemos diámetros muy pequeños, del orden de 25 micrómetros. Es decir, tengo muchos filamentos allí puestos que pongo en dosis relativamente bajas, 0.6 a 1.8 kilogramos por metro cúbico. Hoy el mercado, todos los proveedores de microfibras, estamos trabajando en el orden de 0.6 kilos por metro cúbico. Pero en la medida que ha pasado el tiempo y la tecnología, sencillamente lo que ha hecho la tecnología es aumentar el número de filamentos, es decir, producir más filamentos más delgados sin aumentar la cantidad de material dentro del concreto. Ese material normalmente lo tenemos como nylon o como polipropileno. Y él lo que hace es dispersarse en la masa de concreto entre todo el agregado y la pasta de cemento. Y al final lo que está haciendo como tal es puentear capilares, puentear microfisuras, pero algo más importante, constituir una red tridimensional discontinua que genera una barrera para la salida del agua de concreto. De esa manera podemos estar reduciendo el tema de la retracción plástica hasta un 80-90% sobre lo que es el estándar, sobre lo que normalmente sucede. Aquí hay varias consideraciones a tener en cuenta. Una, obviamente un buen diseño de concreto, es decir, una mezcla bien proporcionada, de manera que no tenga exceso de agua, que esté bien balanceado ese diseño. Y lo segundo, pues obviamente estamos hablando de un control de retracción entre el 80 y el 90%, pero obviamente hay muchos factores más que controlar. Así es que sería importante tener en cuenta todas las consideraciones de curado. ¿Eso qué quiere decir? Poner barreras de viento, poner barreras de sol, utilizar retardantes de evaporación, prevenir incluso si es del caso las velocidades del viento para asegurarnos de reducir al mínimo, es decir, acercarnos al 100% de reducción de la retracción plástica. Allí entonces, ¿qué está pasando? El concreto tiene su propia resistencia a la tensión
Y normalmente para entender lo que sucede cuando ponemos las microfibras es que si se extiende el concreto, sobre todo cuando tengo una cara expuesta de algo que estaba en una formaleta, cuando tengo una placa de concreto, cuando tengo un elemento prefabricado que tengo que desencofrar, él tiene su propia resistencia a la tensión, pero cuando está expuesto al ambiente, pues tiende a perder agua muy rápidamente, y en el momento en que esta resistencia a la tensión generada por la pérdida de agua supera la resistencia a la tensión del concreto, pues tengo el agrietamiento. Cuando pongo microfibras, entonces lo que está sucediendo es que indirectamente estoy aumentando la resistencia a la tensión del concreto con fibras. Ojo aquí, indirectamente, no es que yo esté aumentando la resistencia a la tensión directamente, pero indirectamente lo que estoy logrando es tener un mayor tiempo de resistencia del agua dentro del concreto, y obviamente evitando y generando que se me suba indirectamente la resistencia a la tensión del concreto. Como les decía, en el mercado existen dos tipos de fibras normalmente, fibras de nylon y fibras de polipropileno. En la pantalla tengo nuestra 5-strand N, es una microfibra de nylon. Como les decía, son muchísimos filamentos. Aquí lo que tengo es un par de gramos puestos sobre mi escritorio, en lo que se ve la cantidad de filamentos, y es lo que cuenta para prevenir la retracción. Es el número de filamentos que yo tenga allí dispuestos. También están las fibras de polipropileno. Nosotros manejamos la 5-strand 150, es una fibra de polipropileno. Y en términos generales, muy seguramente estarán pensando cuál es la diferencia entre una y otra. En términos de desempeño, la diferencia es mínima, por no decir nula. Nosotros hemos hecho ejercicios de túnel del viento donde hemos podido comprobar que el desempeño prácticamente es igual. Probablemente hay una diferencia en el precio más que en el desempeño, y hoy por hoy pues el mercado se acomoda más al tema de precios, excepto que tuviéramos un desempeño muy distinto. En ese orden de ideas, ¿qué tenemos? El concreto, cuando le pongo microfibras, aumenta la capacidad de formación en tensión, se reduce el agrietamiento por retracción plástica, reduzco el agrietamiento por asentamiento plástico. Esto es muy importante, genero una exudación uniforme y controlada, y por supuesto estoy teniendo una reducción de la permeabilidad. Y como lo dije antes, estoy teniendo un mayor tiempo de residencia del agua dentro del concreto. Ese mayor tiempo de residencia del agua dentro del concreto significa varias cosas, pero la más importante es que va a haber mejor hidratación de la partícula de cemento, y cuando tengo mejor hidratación de partícula de cemento estoy logrando llegar a las condiciones de diseño y apuntándole directamente a un tema que hoy a todos nos interesa, que es el tema de durabilidad del concreto. En resumen, hemos llegado a la parte donde ya hemos resuelto el tema de la retracción en el estado fresco. Y aquí quiero resumir algunas cosas de las buenas prácticas. Siempre es bueno poner microfibras dentro del concreto. Y sobre todo si voy a hacer obras donde voy a tener una gran superficie del concreto expuesta. Es decir, imagínense un 10 metros cúbicos de concreto que voy a poner como un andén en 10 centímetros. Es decir, si yo tuviera 10 cubos de 1 por 1 por 1, un cubo de 1 por 1 por 1, perdón, lo estaría convirtiendo en 10 metros cuadrados. Es decir, paso de tener fácilmente 5 metros cuadrados expuestos al ambiente para volverlo láminas de 10 centímetros de espesor, es decir, láminas de 1 metro cuadrado por 10 centímetros, se me vuelven 10 metros cuadrados, y obviamente la pérdida de agua es muy importante. De manera que una muy buena práctica es siempre considerar el uso de microfibras en el concreto, aun cuando no esté especificado. Realmente sé que a veces algunos contratistas lo consideran un sobrecosto, pero en la práctica resulta más económico usar la microfibra que tener en cuenta todas las posventas que nos genera un problema de retracción plástica. Obviamente, siempre siguiendo las instrucciones de la hoja técnica, poner la fibra dentro del concreto, asegurar que haya buena dispersión, y poner la dosis recomendada, 0.6 kilos por metro cúbico. A veces nos preguntan si poniendo el doble o el triple voy a tener más efecto, y realmente, pues hoy la tecnología nos permite hacerlo en solo 0.6, entonces no es necesario subir la dosis.
En ese orden de ideas vamos a pasar a ver qué pasa con el concreto en el estado endurecido. En el estado endurecido, entonces, sigue habiendo temas de esfuerzos que me pueden generar agrietamiento en el concreto. Por supuesto, siempre estará el tema de los cambios volumétricos por temas térmicos, las cargas estructurales, estáticas y dinámicas, y por supuesto los riesgos de álcali sílice agregado que se presentan en mi concreto. Y allí aparece un término al que nos vamos a referir muy pronto, que se llama la tenacidad. Y allí entonces empezamos a hablar de las macrofibras. Veníamos hablando de que las microfibras son especialmente útiles cuando me ayudan a prevenir la retracción plástica en el estado fresco. Pero en el estado endurecido ya tengo que hablar de macrofibras, que son fibras más largas, que se separan aún más de las que pongo una mayor cantidad de material y que fundamentalmente mejoran el desempeño post-agrietamiento del concreto. Vamos a trabajar un poco en qué es el desempeño post-agrietamiento del concreto y la tenacidad del concreto. Todas las macrofibras, las hay metálicas, las hay plásticas, sintéticas, tienen de alguna manera elementos que las ayudan a anclarse al concreto para que cuando se presente la grieta ellas tengan un elemento, valga la redundancia, de anclaje al concreto y nos colaboren en el desempeño post-agrietamiento a través de su resistencia a la tensión. Normalmente se mueven en el rango entre 25 y 60 milímetros de largo y diámetros hasta 1 milímetro aproximadamente. Es importante aclarar que no todas, en general, las macrofibras no sirven para el control de la retracción plástica, excepto que ellas ya tengan incluidas microfibras, como sucede con la fibra que nosotros suministramos, la TUF-Strand, porque es autofibrilante y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Mientras tanto, pues, ¿qué hacen las microfibras? Las macrofibras, perdón, se anclan a las partes del concreto y cuando hay fisuración simplemente la mantienen unidas a partir de su resistencia a la tensión. Normalmente se ponen en volúmenes más altos. Hablábamos que cuando usamos microfibras ponemos dosis de 0.6 kilos por metro cúbico. Cuando hablamos de macrofibras estamos hablando de que en fibras metálicas se usan dosis mínimas de fácilmente 15, 20 kilos por metro cúbico, y en macrofibras sintéticas normalmente se habla en dosis desde 1.8, 2 kilos en adelante, perfectamente hasta 8, 10 kilos por metro cúbico, dependiendo de la aplicación. De manera que, pues, allí tenemos una condición importante y es que no necesariamente estamos contribuyendo a prevenir el microfisuramiento, como ya lo dije, pero estamos mejorando el desempeño post-agrietamiento. Y hablando del desempeño post-agrietamiento, y para entenderlo, pues vamos a imaginarnos que tenemos una placa de concreto que vamos a someter a flexión. Si esa placa de concreto no tiene ningún refuerzo, sencillamente la tengo apoyada en dos extremos, la someto a flexión y ella se va a deformar en la medida que la someto a flexión hasta que llega a su punto de ruptura. Y obviamente lo que va a suceder inmediatamente después es que hay colapso de ese elemento. Cuando yo pongo un refuerzo y ojalá ponga unas fibras, voy a tener que hacer el mismo esfuerzo para lograr el mismo nivel de deformación. Voy a llegar al mismo punto de falla. Pero ¿qué sucede en el punto de falla? No va a ser ni antes ni después. Sencillamente no va a haber colapso porque las fibras van a contener la posible falla del concreto. Es decir, ya está agrietado, pero no se me va a abrir en dos partes. Y eso es lo que hace interesante, muy interesante, y aquí es cuando hablamos de el desempeño post-agrietamiento del concreto. Cuando lo ponemos en términos más de ingeniería, lo que estamos diciendo es que al principio, en el primer caso, simplemente sometí la viga a un esfuerzo, tuve que hacer un esfuerzo para llevar la deformación hasta que falló, y en el momento en que falló, sencillamente se me acabó la gráfica. Pero cuando uso macrofibras, tengo que hacer el mismo esfuerzo, falla en el mismo punto, es decir, sí hay grieta, pero lo que cambia es que aquí no hay colapso, sencillamente las fibras empiezan a amarrar el concreto y lo que va a pasar aquí sencillamente es que la placa se va a deformar, la grieta se va a ampliar, pero voy a tener las dos partes unidas. Esto es lo que llamamos
la curva esfuerzo-deformación cuando estamos evaluando fibras y normalmente medimos el área bajo la curva esfuerzo-deformación y la consideramos como un mecanismo para evaluar la tenacidad del concreto. Entendiendo por tenacidad de concreto, ya más allá de la parte matemática, como su capacidad para soportar fracturas cuando lo someto a tensiones estáticas o a tensiones dinámicas o a impacto. Normalmente eso lo evalúo a través de diferentes ensayos, pero normalmente lo más común es ASTM 1609 o ASTM 1399. Aquí entonces es importante tener en cuenta, fíjense que no todas las fibras se comportan igual. ¿Por qué? Porque pues hay que definir temas de dosificación y además porque los diferentes proveedores tienen diferentes resistencias a la tensión. Y entonces lo que puedo ver aquí es que el concreto siempre se va a portar igual, las fibras no van a cambiar la parte inicial de resistencia a la flexión del concreto y punto de rotura o módulo de rotura como lo conocemos normalmente. Lo que va a cambiar es el desempeño después de, y fíjense que cada fibra tiene un desempeño diferente dependiendo de su resistencia a la tensión, su módulo de elasticidad y la cantidad de fibra que yo determine colocar en un momento dado según las condiciones de cada proveedor. Allí entonces ya sabemos que las fibras no son un tema nuevo. Las fibras realmente llevan en el mercado más o menos desde hace 70 años. En los años 50 aparecen las macrofibras dentro del concreto, aparecen las primeras fibras metálicas. Y a lo largo de estos 70 años, entidades como STM o como el ACI han generado literatura y ensayos que nos permiten ya hablar de normalización en el concreto. De hecho, ASTM C1116 habla de las fibras como filamentos finos y elongados en forma de haz, malla o trenza de un material, fíjense que aquí incluye material natural, puede usar fibras metálicas, pueden ser fibras de vidrio o fibras sintéticas, y también están consideradas dentro de la literatura de la ACI, particularmente el comité ACI 544, como elementos que puedo incluir dentro del concreto para obtener ciertos beneficios. Allí entonces, hablando de, yo les dije que íbamos a hablar más de macrofibras sintéticas, ASTM, que es la norma que me habla del concreto con fibras, define al concreto y al concreto lanzado reforzado con fibras sintéticas como del tipo 3. Y básicamente pide que el proveedor confirme las características del material y su capacidad para soportar el entorno agresivo, ese entorno químico de alta alcalinidad a la que se va a enfrentar cuando entra en contacto con el concreto y los aditivos que están allí incluidos. De hecho, pide que el proveedor suministre información sobre la resistencia a la tensión, el módulo de elasticidad, el punto de fusión, el tipo de material, el tamaño, que debe estar pues en la hoja técnica y que pues obviamente se debe corroborar en el desempeño de la fibra. En términos generales existen algunos documentos de referencia como el ACI 544 que nos habla del reporte del estado del arte de concreto con fibras, STMC 1116, la especificación del concreto reforzado con fibras. Existe el ACI, en el ACI 360 y en el ACI 302 se hace referencia al uso de las fibras tanto en el diseño de placas de contrapiso como en la construcción de pisos y placas de concreto. Hay un par de normas europeas, la N1489, la parte 1 y la parte 2, habla de fibras metálicas y de fibras sintéticas. A nivel nacional, a través del Comité de Normalización con Procenco y Contec, se han desarrollado diferentes normas. Se homologó la 1116, la 3696 nos habla del ensayo de fluidez para el concreto, la 5214 nos habla de las fibras metálicas, que tiene un antecedente a STM 820. También existe la norma colombiana del método EFNAR. Hoy no voy a hablar tanto de métodos de ensayo, pero pues es un método para evaluar. Y está la 5981 que me habla del método ASTM 1399 para evaluar el desempeño del concreto con fibras. Visto esto, pues es importante ya empezar a irnos a la práctica. En la vida real, pues buscamos utilizar
fibras, macrofibras, en sitios donde tengo grandes superficies con bajos espesores. Y eso se me da en pisos y placas de concreto, en concretos lanzados, en elementos prefabricados, en tableros de puente. Es muy común que las podamos utilizar y se presta mucho para poder hacer un uso interesante dependiendo de las características de cada proyecto. Nosotros desde Toxamed manejamos la fibra Tufestran SF. Básicamente es una macrofibra sintética estructural premium que está en capacidad de reemplazar el acero de refuerzo en pisos y placas de concreto. No requiere el uso de microfibras porque es autofibrilante y además tiene una condición interesante y es que facilita y permite el bombeo del concreto sin afectar las mangueras ni los equipos. En esencia estamos hablando de una mezcla de polipropileno y polietileno que normalmente se entrega de manera entorchada y que pues simplemente tiene la posibilidad de autofibrilarse. Cuando se autofibrila, ella es una mezcla de polipropileno y polietileno, como les decía, y cuando se autofibrila, estamos logrando dos efectos. Aumentar el área superficial de contacto con el concreto y eso mejora su desempeño mecánico al momento en que es sometida a esfuerzo cuando se presenta una grieta y además viene entochada, lo que facilita su dispersión en la masa de concreto cuando la incluimos dentro del concreto. Por supuesto, hay literatura interesante al respecto, tenemos artículos, de hecho, además tenemos un libro que se llama La Guía del Concreto Reforzado con Fibras y pues presentamos allí la hoja técnica del material. Importante tener en cuenta, es una mezcla de polipropileno y polietileno, también es bien importante tener en cuenta su resistencia a la tensión, pero no solamente cuando ustedes vayan a comparar fibras, comparen la resistencia a la tensión, también comparen el módulo de elasticidad. Y por supuesto, es importante saber y debe estar relacionado en la hoja técnica que es inerte ante aspectos como la presencia de álcalis ácidos, incluso no debe absorber agua. Y pues ya viendo sus propiedades, vemos que trabajan dentro del concreto de una manera muy sencilla. Lo que pasa es que cuando se rompe la matriz de concreto, se empieza a separar la matriz de concreto, la fibra se reacomoda y empieza a trabajar a tensión puenteando la falla. Por supuesto, no voy a tener una fibra, voy a tener millares de fibras a lo largo de la grieta y entonces seguramente va a llegar un punto en donde la grieta se pueda abrir tanto que hay extracción de la fibra o falla de la fibra. Lo importante es colocar la cantidad correcta y preverla desde el principio, que es una muy buena práctica, es decir, trabajar con el diseñador viendo cuál es el punto, la resistencia óptima de diseño para poder llegar a establecer una cantidad de fibra que me permita pues sustituir de manera objetiva el refuerzo metálico. Por supuesto que cuando falla el elemento, pues la fibra normalmente se extrae y aquí estamos viendo la fibra, la Tufestran autofibrilada. Allí entonces lo que estoy tratando de hacer es cambiar el refuerzo convencional que lo tengo colocado en un solo plano para un refuerzo multidireccional, tridimensional que me reemplaza las varillas de una manera interesante. Y entonces, ¿qué voy a obtener? Que cuando la fibra está trabajando, sencillamente desde que aparece la grieta, ella está cosiendo todas las fisuras, toda la grieta, y obviamente cuando empiece a trabajar a tensión, cada uno de esos elementos va a generar el esfuerzo post-agrietamiento del que les hablo. Veamos un elemento que no tiene ningún refuerzo. Fíjense que falla inmediatamente. Por supuesto, esto no es una prueba normalizada, es un ejercicio pedagógico. Ahora veámoslo con una fibra con una placa con malla electrosoldada. Hay una mejoría interesante, pero no es definitiva. Ahora veamos el ejercicio cuando lo estamos haciendo con fibra Tufestran. Miren que obviamente el desempeño es mucho mejor, pero en el momento en que falle, como ya falló, sencillamente está haciendo su ejercicio de desempeño post-agrietamiento
sencillamente está amarrando el concreto y manteniendo las partes unidas. Ya visto desde pruebas de laboratorio que hemos desarrollado, pues es claro que la presencia de las microfibras desde el momento en que falla el elemento y se ven los millares de fibras haciendo su trabajo de puenteo, que obviamente podemos evaluar a través de diferentes ensayos. Aquí estábamos haciendo un ensayo por la vía de la plataforma de SNARK. ¿Qué puedo hacer ya desde el punto de vista práctico con las fibras, con las macrofibras? Normalmente puedo sustituir el refuerzo por temperatura en pisos y placas de concreto y también lo puedo hacer sustituyendo el refuerzo estructural en pisos y placas de concreto. Obviamente cada una tiene métodos distintos. En el caso de sustitución por temperatura, entonces lo que estoy haciendo es, desde el punto de vista de ingeniería, considerar los esfuerzos a los que me exige o los que voy a someterla con una malla electrosoldada y vía ensayos a través de la prueba STM 1609 buscar un desempeño equivalente en términos de cuánto esfuerzo va a soportar y sencillamente allí a través de la STM 1609 yo puedo determinar el factor R3 y convertir esta cantidad de fibra esta cantidad de malla en una cantidad de fibra. Por supuesto, puedo hacer una correlación entre el ASUS, el FY, las características del elemento y correlacionarlo con las condiciones de R3 de la fibra. Entonces, pues el ensayo STM es 1609, básicamente se hace en función de una viga que está apoyada en dos extremos y a la que someto a flexión en los 2/3. Un ensayo normalizado, pero de eso tenemos una data suficiente que nos permite generar una herramienta en Excel que me permite, introduciendo los datos de la malla en términos de diámetro de la varilla, el espaciamiento, las características de espesor de la placa, la resistencia y obviamente el valor FY me permite obtener una cuantía equivalente de fibra. Si nos vamos a la parte comparativa, pues sencillamente vamos a coger una malla que es un arreglo ortogonal de el refuerzo metálico y lo empiezo a ver qué pasa allí. En general, la malla siempre está estoy hablando de refuerzo por temperatura, realmente siempre está en el primer tercio de los elementos que voy a reforzar. Eso se da siempre en los planos. En la vida real seguramente muchos de ustedes habrán visto esto y más cercano a la vida real habrán visto esto. Entonces, en ese sentido, ya pensar en reemplazar un refuerzo que por diferentes circunstancias está expuesto a quedar colocado de la manera incorrecta, pues es preferible colocar un refuerzo que me asegure y que no depende tanto de la colocación. Por supuesto, tiene otros elementos que considerar. El tema del transporte, el tema de la seguridad, que hoy en día es todo un elemento, la logística y el almacenamiento en obra, el trasiego, porque obviamente una malla electrosoldada que perfectamente pesa entre 29 y 50 kilos por elemento, pues moverlo dentro de la obra genera esfuerzo, recursos humanos, tiempo, riesgos. Entonces, pues allí tengo que considerar eso sumado a los elementos de colocación. La malla me exige el uso de las panelitas, los distanciadores que deben estar puestos de manera correcta, que en este caso, como que estoy presentando, no lo están. Adicionalmente, me exige que si yo compro una malla que normalmente mide 14 metros cuadrados, tengo que hacer los traslapos a 2 ojos y entonces eso que compré para 14 metros cuadrados ya no es para 14, es para 12. Eso siempre que me module perfectamente en la placa que voy a hacer, pero si no modula me toca cortar, figurar y perder material. De manera que pues hay una serie de ventajas importantes allí para la TUFSTAR en términos de transporte, almacenamiento, velocidad de aplicación, eficiencia, efectividad, tiempo de colocación, corrosión, seguridad industrial. Y pues obviamente eso lo llevo a la vida real. Yo puedo utilizarla en placas, sustituir el refuerzo en placas contra terreno por macrofibras. Este es un ensayo que hicimos, un ejercicio piloto que hicimos hace muchos años
en el que sustituimos el refuerzo metálico de esta placa de pavimento por 3 kilos por metro cúbico y lo dejamos por muy buen tiempo viendo su desempeño, y estoy hablando de más de 3 años de validación, y funcionó perfectamente. De hecho, esperábamos que la placa adyacente generara rotura aquí, queríamos ver la fibra, pero nunca se dio la situación. En sobreplacas, también yo puedo sustituir el refuerzo metálico por la macrofibra sintética. Este es un ejercicio interesante. Este fue el primer home center que se hizo con fibra. Ya lleva 20 años de construido y el piso está en perfecto estado, no ha presentado ningún inconveniente. Existe también la posibilidad de sustituir el refuerzo por temperatura, o solamente el refuerzo por temperatura en placas de entrepiso en sistemas aligerados. En sistemas Steel Deck también puedo hacer la sustitución del refuerzo por temperatura y evitarme este tipo de situaciones y ganarme los beneficios de poder incluir dentro del concreto la fibra, de manera que me estoy ahorrando todo el tema de trasiego y transporte, sino que sencillamente puedo proceder de una vez a colocar la fibra. De hecho, el Instituto del Steel Deck en Estados Unidos habla sobre la referencia del uso de las macrofibras sintéticas y solamente pide que debe cumplir con la norma STM de 7508 y poner una dosis no inferior a 2.4 kilogramos por metro cúbico. En esencia, ASTM 7508 es la norma que habla de concreto, de fibras para concreto a base de poliolefinas. Hoy el NSR ya habla del uso de las microfibras como posibilidad de sustituto del refuerzo metálico en sistemas de Steel Deck. Allí en el 7455 habla del tema. Y obviamente hay ejercicios bastante interesantes en la vida práctica. Voy a presentar un par de proyectos de referencia en Estados Unidos. Esta es una torre de 22 pisos en la que prácticamente toda está hecha con Steel Deck y se hizo la sustitución. Y este es un centro de distribución de Amazon. Es un proyecto en el que obviamente por las dimensiones de la placa hubo un refuerzo adicional, pero se combinó el uso de Tufestran con barras de refuerzo a una dosis de 4.5 kilos por metro cúbico. Entonces, pues yo puedo, en una gran edificación, el beneficio es enorme porque puedo ganar muchísimo en tiempo, y en temas de colocación voy a ahorrar muchísimo tiempo. Obviamente que allí es importante tener en cuenta todos los beneficios. Ahorro tiempo, me aseguro de que el refuerzo quedó bien colocado, puedo bombear el concreto, de manera que ahí hay muchas cosas que creo que estamos por desarrollar de manera importante en el mercado colombiano. Otra aplicación, el concreto estampado. Allí el concreto estampado tiene una condición, y es que normalmente se hace en bajo espesor. Estoy hablando de 8 centímetros regularmente, máximo 10, y es difícil colocar una malla electrosoldada, y allí tenemos el potencial para sustituir el material. Cuando ya esto todo haciendo sustitución de refuerzo por temperatura. Cuando hablo de refuerzo estructural, ya el tema es otro, porque pues estamos hablando de un piso de concreto en el que dependemos de las condiciones del suelo y de las cargas estructurales a las que voy a someter, que obviamente van a ser balanceadas por las características del piso. Para ello, básicamente, simplemente hay que considerar esas cargas estructurales uniformemente distribuidas, muros, vehículos de transporte, estanterías, y sencillamente disponemos de un software que incluye las condiciones previstas en el TR34 de Inglaterra y en el ACI 360, que están incluidas allí en nuestro software, al cual le introducimos los datos de entrada en términos de características de la placa, modulación y condiciones de los vehículos que van a caminar por allí, incluso las condiciones de la estantería, y ella me proporciona una cuantía importante una cuantía de fibra propuesta. Aquí es una muy buena práctica y es nuestra recomendación. Básicamente este software lo trabajamos con diseñadores de pisos, y la recomendación siempre es: debe haber alguien que conozca y haga el diseño del piso. Nosotros suministramos la herramienta,
la asesoría, pero fundamentalmente nos interesa que la especificación que sea hecha por alguien que sabe de pisos y que lo diseña de la manera correcta. Hablemos de la adición de las fibras al concreto. Básicamente las podemos colocar cuando se produce el concreto, en el momento mismo de la producción del concreto, o se puede, si estamos hablando de una producción de concreto premezclado, cuando el camión va saliendo de la planta o cuando el camión llega a la obra, allí podríamos también colocar la fibra. Obviamente la idea es colocar el número de sacos de unidades de fibra que correspondan, mezclarlas dentro del concreto, darle 5 minutos de mezcla después de la última bolsa y obviamente ya lo podemos bajar. Lo podemos bajar por bombeo, por banda, podemos hacer tremi, concreto lanzado. Lo importante es obviamente siempre vibrar el concreto y tener en cuenta algo bien importante. Las fibras tienden a amarrar el concreto. Es algo importante que debemos considerar. Y en ese orden de ideas, normalmente cuando trabajo con dosis superiores a 2.5 kilos por metro cúbico, debo considerar que puede haber una pérdida de asentamiento y es importante estar coordinado y tener en cuenta que si va a hacer pisos y placas de concreto, lo ideal es trabajar con concretos después de fibras con un asentamiento de 6 más o menos 1 pulgada. Los beneficios de las macrofibras en términos de calidad, pues tengo mejor desempeño ante el impacto y la abrasión, reduzco la segregación y la exudación, tengo un reforzamiento en 3 dimensiones contra la fisuración, estoy reduciendo la permeabilidad, incremento la durabilidad del concreto, las fibras no se oxidan y soportan muy bien el ambiente alcalino, de manera que le estoy pegando directo al tema calidad. En términos de productividad, pues estoy optimizando el tiempo del proyecto, porque no va a tener que gastar ni esperar tiempo a la colocación de una malla electrosoldada. Reduzco los riesgos de accidente en obra. Puedo bombear el concreto sin afectar mangueras ni equipos. No se forman nidos. No hay que hacer cortes de malla para ajustarla y modular al proyecto. Es que le estoy apuntando directo al tema productividad. En términos económicos, normalmente estoy hablando de ahorros del orden del 15% y dependiendo del proyecto hemos llegado a tener ahorros del 25 y el 30%. Estoy reduciendo el costo de mano de obra, estoy reduciendo los costos de mantenimiento, no requiero usar microfibra porque la autodestran es autofibrilante. En concretos lanzados puedo reducir el rebote al mínimo dependiendo del diseño de la mezcla y no hay sobrecostos ni desperdicios de material de refuerzo y le estoy apuntando directo al tema económico. Hay un tema adicional y es en temas de sustentabilidad. Tenemos análisis de huella de carbono en donde la Tufestran nos permite ahorrar perfectamente un 53% de emisiones de CO2, de manera que también estamos contribuyendo al tema sustentabilidad. Allí entonces lo que vamos a tener como siempre es nuestras fibras incluidas dentro del concreto. Este es el resultado de una prueba destructiva, un elemento prefabricado que hicimos hace unos años y pues obviamente algunos de nuestros clientes internacionales y algunos de los clientes nacionales con los que hemos trabajado. El logo de Euclid está allí, de Toxamen Euclid, porque nuestra planta hoy está hecha, fue construida hace 5 años aproximadamente y todos sus pisos están con fibras sin refuerzo metálico. Básicamente esto es lo que les quería contar el día de hoy. En nuestra metodología está previsto entonces una sesión de preguntas, de manera que Lady queda abierta la sesión de preguntas. Bueno, sí. Acá internamente en nuestro chat nos preguntó Jairo Fernando que si las microfibras también sirven para adoquines. Algunos fabricantes de adoquines las utilizan, pero como, de nuevo, como mecanismo para prevenir la retracción plástica en el momento de la fundida. Siempre que sean adoquines de concreto, es factible, pero solamente como refuerzo para la retracción. Perfecto. Acá también Osdi Caleb pregunta
que si se usa en piso la TUF STRAM, ¿cómo se corrigen esos pelillos que quedan expuestos? ¿Cuál es la manera correcta para eliminarlos? Evidentemente, cuando se hacen pisos de concreto, sí existe la posibilidad de que queden algunos pelitos en la parte superior. Si estamos hablando de pisos de concreto, normalmente tienen endurecedor. Y entonces una vez se coloca el endurecedor y se hace el proceso de maquinado de todo el allanado del piso, en ese momento las fibras quedan incrustadas dentro del concreto y no aparecen. Caso distinto cuando estoy hablando de andenes o estoy hablando de pavimentos de concreto, pues donde no hay un endurecedor y no hay un tratamiento superficial posterior. Entonces van a quedar expuestas. Regularmente no son ni siquiera un problema estético, pero si alguien pone un problema estético, se pueden quemar o cortar. La experiencia me ha mostrado que pues en 6 meses ya el mismo tráfico las ha cortado. Pero en pisos de concreto regularmente, como tiene tratamiento superficial con el endurecedor, no queda. También estamos transmitiendo a través del Facebook de Cemento Ultracem y Samir Caicedo pregunta que si esto puede funcionar en replantillas con mortero, que si las fibras sintéticas funcionan en replantillas con mortero. Sí funcionan, obviamente que hay que tener en cuenta varias cosas. O cuando reducimos el espesor, supongo que estamos hablando de espesores de menos de 5 centímetros, puedo poner dosis. En la práctica me ha enseñado que puede ser entre 1.8 y 2.27 kilos por metro cúbico. Hay que ver cada caso. De hecho, cuando se hacen plantillas de nivelación para colocar cierto tipo de enchapes, sobre todo en grandes superficies, es válido utilizar las microfibras, funcionan muy bien. De nuevo, hay que hacer el análisis correspondiente, pero sí es posible utilizarlas. Perfecto. Johnny Cáceres también nos pregunta, cuando se utiliza endurecedor mineral en combinación con macrofibras, ¿hay alguna consideración especial que se deba considerar? No, ninguna. Como les decía, en las cuentas que yo llevo como product manager, perfectamente estoy seguro que superamos el 1.000.000 de metros cuadrados con pisos endurecidos sin ninguna interferencia entre el endurecedor y la fibra. Al contrario, pues lo que vamos a tener es una exudación un poquito más controlada. El endurecedor va a trabajar muy bien siempre que se haga el maquinado correctamente, y en eso pues en el país hay varias firmas contratistas que lo hacen ya muy bien. Perfecto. Jaime Cadavid nos pregunta que si esto es diferente al UHPC. Sí, estamos hablando de cosas distintas. Perfecto. También nos preguntan que si para pisos con endurecedor, ¿qué consideraciones se deben tener en cuenta? No, básicamente lo que explicaba, y es que obviamente cuando voy a sustituir la fibra en un piso de concreto, mi recomendación, y pueden contar con nuestra asesoría, pero mi recomendación es hacer el cálculo correspondiente. Normalmente cuando se va a hacer un piso hay que evaluar cuáles son los temas críticos, y los temas críticos tienen que ver con las características del suelo sobre el que va a estar soportada la placa de piso y la resistencia, el espesor, el módulo de rotura del concreto y las cargas a las que lo voy a someter. Esos son los 4 elementos que gobiernan el diseño de un piso, y ahí insisto en la importancia de que haya un diseñador de por medio que pueda hacer el diseño como tal, valga la redundancia, y pueden contar con el uso de las fibras. Como les decía, pues disponemos de un software que trabajamos, con el que apoyamos a los diseñadores para que se pueda hacer el cálculo de la cuantía. No recomiendo como una buena práctica copiar diseños o asumir cosas, porque pues al final cuando hablamos de una placa de concreto en un piso industrial estamos hablando de algo que está previsto para durar perfectamente 20 años, pero la idea es que dure por lo menos 50. Y entonces cuando asumimos cosas y no se calculan, estamos corriendo riesgos en la durabilidad del proyecto.
Alexis Simbana nos saluda desde Ecuador y pregunta que si bien es cierto, se debe hacer un diseño para reemplazar la malla metálica por macrofibras, hay una cantidad estándar dependiendo del tipo de piso. Por ejemplo, para pisos industriales, él adiciona 2.5 a 3 kilogramos sobre metros cúbicos. No, no existe una cantidad estándar. Básicamente, reitero mi recomendación de evaluar cada diseño de manera independiente. Y de pronto voy a repetir algo que ya dije, pero hay que tener en cuenta que los diseños de pisos dependen de 4 elementos claves que los gobiernan. No son los únicos, pero el tema de las características del suelo, el módulo de rotura, el espesor de la placa y las cargas a las que la voy a exponer me definen cuál es la dosificación. No recomiendo trabajar con dosis estándar porque puede quedarse corto y la idea es que los pisos deben funcionar y todas las estructuras deben funcionar muy bien, pero en el momento en que tengan una falla, ahí va a empezar a trabajar el refuerzo. Ok, bueno, acá también con el uso de las fibras se puede manejar pisos de gran formato, sobre todo para sedis, pregunta Dani. Sí es factible, allí ya el concepto cambia. Normalmente, cuando hablamos de pisos de gran formato, estamos hablando de modulaciones de juntas de más de 15 por 15. Sí es factible utilizarlas, ya aquí en la cantidad de fibras se sube, normalmente depende de varios factores, pero aquí hay un factor adicional y es la retracción prevista del concreto. Cuando hablamos de pisos de gran formato, entonces ya estamos hablando, dependiendo de lo que define el diseñador, de concretos con retracciones iguales o inferiores a 400 millonésimas. Y obviamente de las características del tamaño de cada placa. Nosotros hemos participado en diseños de 20, 25 metros de modulación, pero es clave tener en cuenta que no solamente el factor es las fibras, sino la retracción del concreto y el diseño mismo del concreto. Con Tufestran, para ese tipo de diseños, nos movemos en el rango de 5 a 5.5 kilos, pero hay que ver cada caso cómo se mueve y cómo vamos a controlar la retracción. Wilmar Orozco pregunta que si para mesas o cubiertas en concreto inferiores a 2 centímetros de espesor, ¿cuál es la dosificación recomendada? No, no hay una recomendación recomendada como tal. Nos toca hacer el análisis de cuál sería el refuerzo necesario para el desempeño al que van a poner a trabajar. Si estamos hablando de una placa de, digamos que una mesa de concreto de 2 centímetros de espesor, muy seguramente vamos a sustituir una malla de por lo menos 5 milímetros y seguramente nos debe estar dando una cantidad del orden de 5 a 6 kilos por metro cúbico de fibra. Ahí hay que entrar a evaluar el diseño y pues mirar si económicamente la sustitución resulta atractiva. Tengo el número en la cabeza porque casualmente ayer tuve que hacer ese ejercicio sobre un elemento muy similar y entramos a ver cómo se produce y cómo va a trabajar. Entonces, pues con mucho gusto atendemos su consulta. Si nos hace llegar un mail, entramos a ver el caso en particular. Bueno, ya estas fueron las últimas preguntas que recibimos de las personas que están conectadas en este momento. Están dándole las gracias por las respuestas muy acertadas que dio. Y bueno, quería entonces aprovechar esta oportunidad para recordarles, voy a enviarles por el chat de este webinar el enlace para que respondan la encuesta de satisfacción y con estos datos suministrados a medida que vayamos recibiendo las respuestas, vamos a tener en cuenta para enviarles el certificado de asistencia a este webinar. Entonces, por favor, para que la diligencien y puedan tener este certificado y hacer uso de él en sus hojas de vida. De antemano, bueno, agradecerle al ingeniero Juan Carlos Acero por su espacio, por este tiempo para ser el panelista invitado, para hablarnos del uso de fibras en el concreto, alcances y buenas prácticas. Recordemos que él trabaja para Totsemen S.A. Hicimos este webinar a través de Campus Ultra en alianza con esta empresa. Si ustedes desean conocer
todo sobre nuestras capacitaciones, recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales de Cemento Ultracem, en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube. Y si desean proponer temas o tienen algunas inquietudes, pueden escribirnos al correo de Campus Ultra, que es campus.ultra@ultracem.co. Vamos a ver, acá también nos están escribiendo. Que también quieren la presentación de las diapositivas. Claro que sí, acá hablamos con el ingeniero para hacérsela llegar en el momento que respondan la encuesta y les enviaremos la presentación de PowerPoint para que puedan consultarla posteriormente. Bueno, están aquí agradeciendo que muy buena la presentación. Felicitando acá al ingeniero, que muy diciente la presentación. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que a través de Campus Ultra vamos a estar generando capacitaciones que les sumen valor a sus actividades diarias en los diferentes segmentos en donde se desempeñan. Bueno, ingeniero, si quiere despedirse, darle las gracias a todos los asistentes. Bienvenido. Pues muchas gracias a Ultracem por este espacio, a todos los asistentes y a todos aquellos que preguntaron. Me parece muy interesante que pregunten, que es la mejor manera de sacar provecho de la información que disponemos para ustedes. De manera que pues los invito a que usen las fibras, a que pidan sus concretos con fibras y a que nos consulten las veces que sea necesario. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Entonces vamos a estar generando este tipo de encuentros mensualmente para que estén pendientes. Vamos a estar comunicándolo anticipadamente a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta pronto. Hasta luego.